hacerlo porque dentro de la palabra que estaremos viendo hoy es fructificando para Dios. Hemos sido llamados a dar ese fruto y dentro de ese fruto está la alabanza a nuestro Dios. Hemos sido llamados a alabarle, a adorarle, a darle toda gloria, toda honra. ¿Cuándo? Siempre, a cada instante, a cada momento. Dios jamás deja de ser Dios. Por lo tanto, usted y yo debemos continuamente alabarle. Esa es su palabra, que hemos sido llamados a fructificar, a dar fruto. Cuando usted y yo estábamos en el mundo, antes de venir a los pies de Cristo, antes de unirnos a esa vid verdadera y que fuéramos nosotros convertidos en pámpanos, nuestra vida estaba llena de cadenas, nuestra vida estaba llena de amarguras, de fracasos, y no había nada bueno en nuestras vidas. Pero gloria sea a nuestro Dios, que cuando el Señor nos alcanzó y nosotros pusimos nuestra mirada en Él y nos volvimos parte de su rebaño, nos convertimos en esos pámpanos. Desde ese momento las cadenas fueron rotas, se quitó toda amargura, se quitó todo fracaso y toda nuestra vida se convirtió en victoria. Toda nuestra vida se convirtió en gozo, en alegría. Por ahí en Gálatas nos habla del fruto del Espíritu Santo. Desde que venimos a los pies de Cristo, desde ese momento hemos sido llamados a dar ese fruto, ese amor, ese gozo, esa paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Cada uno de ellos hemos sido llamados a darlo. La vid, la planta como tal, está obligada a dar ese fruto. De ahí de ese pámpano sale un racimo y su fruto es la uva. Y dice ahí la palabra que estamos llamados a dar ese fruto usted y yo. Dice en el primer verso: yo soy la vid verdadera. No dice únicamente yo soy la vid, dice yo soy la vid verdadera. Hoy en día, ¿cuántos dicen tener la verdad? ¿Cuántos dicen estar caminando en la verdad? Y hablan de pura prosperidad, y hablan de puras cosas materiales, y hablan de puros bienes aquí en esta tierra. Pero esa no es la vid verdadera. Aquí Jesús hace énfasis y dice yo soy la vid verdadera. Y venía a mi mente allá por el capítulo de Isaías, allá en el capítulo 5, en los primeros versos, nos habla ahí, dice cantaré. Nos habla de el amado que tenía una viña. Y dice que aquella viña fue despedregada. Ese terreno fue puesto de manera para poder sembrar vides, pero no estaban sembradas cualquier vide ahí en ese terreno. En ese terreno que se preparó exclusivamente, dice ahí que las vides fueron escogidas. O sea que esas vides estaban obligadas a dar ese fruto, porque ese terreno fue preparado, fue fertilizado, fue abonado, fue puesto, decía ahí en los versos, que una torre fue puesta en medio, había un lagar. Por lo tanto, esas vides escogidas estaban obligadas a dar uvas. Pero dice ahí la palabra que lo que dieron fueron uvas silvestres. ¿Qué hará entonces el Señor con esas vides? Y en su palabra: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Usted y yo tenemos las armas suficientes. Dios nos ha dado lo necesario para que usted y yo podamos fructificar, para que usted y yo podamos llevar ese fruto. Él nos ha dado una armadura, y esa armadura usted y yo la tenemos que traer puesta siempre. Y tenemos su palabra, y tenemos el mensaje, y el Señor nos habla a través del canto, nos habla a través de la predicación, nos habla a través de la escuela dominical, a través de un versículo. Siempre Dios está hablando a su pueblo. Jamás descuida a su pueblo Dios.
siempre está preocupado para que su pueblo dé fruto. Y usted y yo estamos obligados entonces a dar ese fruto. Usted y yo estamos obligados como pámpanos, que estamos unidos a esa vid verdadera, estamos obligados a dar ese fruto. Sin embargo, aquel fruto dice que dio uvas silvestres. Por lo tanto, sería desechado, sería quemado. Todo aquel que no dé fruto será quitado. Dice su palabra, leíamos ahí este versículo en el capítulo 15, que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y finalmente por allá en Apocalipsis, dice el Señor, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, para que ninguno te quite lo que tienes, para que no salga de tus manos eso que ya el Señor ha puesto en ti, para que ese fruto siga creciendo, para que no tengas que ser quitado del medio, porque tenemos que estar preparados, porque sabemos que no tarda en abrirse la ventana de los cielos, no tarda en sonar esa trompeta espiritual, pero solamente aquellos pámpanos que lleven fruto verdadero, solo aquellos pámpanos que estén dando ese fruto verdadero, son los únicos que van a poder escuchar esa trompeta celestial. Los demás, dice, serán quitados y serán echados al fuego, serán quemados. Por lo tanto, usted y yo estamos llamados a fructificar. Hemos sido llamados a crecer, a vivir en santidad, a buscar cada día de Dios, a dar ese fruto que Dios nos ha pedido que demos. Y su palabra, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice su palabra, el que es santo, santifíquese más. Jamás va a ser demasiado lo que demos. El fruto que usted esté dando jamás va a ser suficiente aquí en esta tierra. Es necesario que cada día sigamos creciendo. Es necesario que cada día sigamos dando más. Es necesario que cada día busquemos más de Dios. No podemos decir, esto es todo lo que necesito, esto es todo lo suficiente para poder llegar al cielo. Jamás será suficiente. Es necesario que cada día nos esforcemos cada vez más para poder seguir dando ese fruto que Dios demanda de cada uno de nosotros. Aleluya. Cristo vive, aleluya. Gloria al Señor. Santo Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es necesario mantenernos unidos a esa vid verdadera. Amén. Es necesario que nos mantengamos en ella para poder dar ese fruto. La planta como tal crece, y dice que si esa planta se deja crecer, puede llegar a medir hasta 30 metros de largo. Pero así como el pámpano que está más cerca al pámpano que está más lejos, va a dar el mismo fruto. Usted y yo por igual estamos llamados a dar ese fruto. A veces decimos, es que eso es para los líderes, es que eso es para los pastores, es que eso es únicamente para el obrero. El obrero es el que tiene que trabajar. Únicamente son para aquellos que son llamados, que tienen un llamado. Todos venimos al camino de Dios con un propósito. Dios te ha llamado con un propósito. Dios no te ha llamado únicamente para que estés sentado. Dios no te ha llamado únicamente para que fueras salvo y hasta ahí terminara tu carrera como cristiano. Dios nos ha llamado a trabajar. Dios nos ha llamado a esforzarnos, a buscar de Él, a que cada día sigamos adelante caminando, que sigamos buscándolo, porque vienen pruebas, porque vienen luchas y van a seguir viniendo, pero nosotros seguimos dando ese fruto. Nosotros, a pesar de la tempestad, nosotros seguimos caminando adelante, buscando cada día de Dios. La planta como tal, dice los expertos, que si esa planta la deja usted en un lugar, una tierra muy fértil, y le pone todo a la mano y la cuida de más, esa planta, ese fruto no va a ser bueno. Secularmente dice que todo lo que se produzca de esa uva no tendrá la misma calidad, no será de buena calidad.
Y nos sucede que a veces, dicen, en el mundo, nos sentamos en nuestros laureles. Yo ya soy salvo. Yo no necesito ir tanto a la iglesia. Tengo todo. El Señor me ha provisto de una casa, de un carro, tengo trabajo, tengo familia. Y lejos de ver la bendición como tal, a veces viene a perjudicarnos. Pero no porque Dios se equivoque, porque Dios es perfecto. Porque somos nosotros mismos los que no tomamos esa bendición como tal y nos seguimos esforzando, buscando cada día más de Dios, dándole gracias a Dios por cada una de esas bendiciones que sin merecer usted y yo estamos recibiendo. Sin embargo, nos sentamos y venimos y recibimos una bendición y lo primero que hacemos es dejar de venir a la iglesia. Lo primero que hacemos es dejar de orar. Es que yo recibí una grande bendición y me gocé bien tremendo. Ya no necesito orar ni leer la Biblia por una semana. Cuando nuestro deber es seguir esforzándonos a cada día. Porque no podemos estar viviendo de bendiciones pasadas. Nosotros tenemos que seguir peleando cada día por una bendición nueva. Porque cada día hay nuevas cosas para ti y para mí. Porque cada día son nuevas las misericordias de Dios. Porque cada día son nuevas las bondades de Dios para nuestra vida. Es por eso que estamos llamados a seguir esforzándonos, a seguir dando ese fruto cada día. Gloria a Dios. Es que yo ya tengo los 9, cada uno de ellos, y ya lo di. Hay que seguir esforzándonos, hay que seguir buscando cada vez más. Jamás será suficiente. Dice el verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. A veces se nos olvida, hasta se nos olvida quién es la vid verdadera. Dice en lo secular que esta planta necesita a veces estar en tierra áspera, que no esté bien fertilizada. Necesita a veces un clima que no sea agradable. Necesita pasar por lluvia, necesita pasar por sol, por un sol fuerte, para que ese fruto pueda salir de mejor calidad. Y a veces vienen a nosotros pruebas, vienen luchas, y decimos no queremos seguir adelante. Esto para mí es demasiado. ¿Por qué tengo que estar pasando por pruebas? ¿Por qué tengo que estar pasando por luchas? Si yo sigo a Cristo, si yo busco de Dios, si yo oro, si yo leo la Biblia, si yo me esfuerzo y voy a cada servicio, pero siguen llegando los problemas, siguen llegando las tribulaciones, siguen llegando las luchas y no entiendo por qué. Porque es necesario que seas de mejor calidad. Porque es necesario que sigas creciendo. Porque es necesario que ese fruto que tú des sea grande. Que ese fruto pueda ser jugoso. Y para que ese fruto se pueda dar es necesario pasar por esas pruebas. Dice su palabra que el oro, aunque es un metal precioso, también tiene que ser pasado por fuego. Y usted y yo tenemos que ser pasados por fuego para poder crecer. Pero no estamos hablando de un fuego consumidor. Estamos hablando de ese fuego que viene del cielo y que a pesar de la prueba y la lucha te da la fortaleza para seguir adelante, para que puedas atravesar ese horno y para que puedas salir en victoria, brillando, creciendo, sabiendo que es Dios el que nos está fortaleciendo, que no nos gozamos de la prueba y la lucha, sino que sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y es por eso que son necesarias las pruebas, y es por eso que son necesarias las luchas, porque vas a crecer, porque vas a ser fortalecido, porque vas a recibir una bendición nueva. Pero es necesario que tú y yo nos sigamos esforzando. Y en su palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y los pámpanos somos usted y yo. Y todos somos pámpanos. No dice que el pastor es más pámpano que el obrero. Es que yo ya tengo 25 años en el Evangelio. Yo soy mejor que los que van llegando. Déjame decirte que la sangre que derramó Dios, que derramó Jesús en la cruz,
fue exactamente la misma por ti y por mí. No hay diferencia. No hay diferencia. Es tiempo de que crezcamos. Es tiempo que dejemos las diferencias a un lado. Es tiempo de estar dejando ver al hermano que está a un lado. ¿Y por qué él sí? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué a él sí le dan? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué a él lo llamaron a ser obrero? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué él tiene llamado de evangelista? ¿Y por qué él tiene llamado de pastor? ¿Por qué es él el pastor? ¿Y por qué no puedo ser yo? Porque a Dios así le ha placido. Porque el puesto, porque los cargos que tienes dentro de la obra del Señor no son de autoridad, no son para que digas yo soy mejor pámpano que aquel. No, ese pámpano es para que tengas que dar un mejor fruto, porque sigues siendo el mismo pámpano, porque sigues teniendo el mismo valor delante de la presencia de Dios, porque todos somos iguales delante de Dios. Y es por eso que tenemos que esforzarnos, es por eso que tenemos que seguir adelante caminando, no viendo al que está a un lado, no viendo, no criticando al que está a un lado. ¿Y por qué él es así? ¿Y por qué él tiene que crecer de esta manera? ¿Y por qué a él le tienen que dar más cosas que a mí? El valor es el mismo delante de Dios. Es responsabilidad lo que adquieres, no autoridad. No es para que te sientas más. Si tienes 20 años, 25 años sirviendo al Señor, pues sí tienes que dar mejor fruto. Tienes que esforzarte más. Tienes que dar un mejor testimonio. Porque llevas 25 años unido a esa vid verdadera. Y en lo secular, la vid podrá marchitarse en algún momento. Y la vid no podrá darle vida a esos pámpanos para que puedan dar ese fruto. Pero en la vid que usted y yo estamos conectados, en la vid que usted y yo estamos unidos como pámpanos, esa vid es la creadora de cielos y tierra. Esa vid es la vid verdadera. Es el dueño del universo. Él es el que manda al mar y al viento y obedece. Ese es el Dios al cual usted y yo servimos. Por lo tanto, esa vid no se apaga. Esa vid siempre va a dar vida. Y usted está obligado a dar ese fruto, porque esa vid no tiene vigencia, permanece para siempre, es eterna. Y usted y yo estamos llamados entonces a dar ese fruto. No se puede apagar. No podemos decir esto es todo lo que yo puedo dar. Yo no puedo dar más. Siempre vas a poder dar más si te mantienes unido a esa vid. Pero ¿cómo lo hacemos? Dice su palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. Y podemos decir, es que yo estoy aquí en los caminos del Señor, es que yo vengo a la iglesia, pero sigue diciendo, y yo en él. El que permanece en mí y yo en él. Es necesario tenerlo dentro. No es nada más levantar la mano y decir gloria a Dios. No es nada más abrir la Biblia y leer la Biblia. Es que yo leo la Biblia todos los días. En un año la pude leer 3 veces. Pero ¿cuánto por ciento de esa parte que has leído estás viviendo? Porque no es el conocimiento, es lo que estás viviendo. Es el fruto que estás dando. ¿De qué te sirve ser pámpano y estar ahí en esa isla si no das ningún fruto? Si no produces nada. Es necesario que produzcamos ese fruto, pero es necesario que nosotros permanezcamos en esa vid, pero que esa vid permanezca dentro de nosotros también, que vivamos la palabra. A eso hemos sido llamados. Gloria a Dios. Cuando esto sucede, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada puedes hacer. Cuando vivíamos en nuestros delitos y pecados estábamos esclavizados y no había manera de romper esas cadenas. No había doctores, ni psicólogos, ni nadie en esta tierra que pudiera romper esas ataduras, que pudiera romper esas cadenas que te estaban llevando al fracaso, a la muerte. Ese era nuestro destino final. Pero aquella vid verdadera
Dios mismo se encarnó y vino y se hizo hombre esa vida. Y fue a la cruz y derramó su sangre por ti y por mí. Y murió. Pero aquí lo importante es que resucitó, es que no está muerto, es que esa vida es verdadera, es que esa vida tiene vida, y es que esa vida es la que te llena, y esa vida es la que te va a dar la fortaleza y las fuerzas necesarias para que puedas crecer, para que puedas dar ese fruto al que estás llamado, porque no estás solo, no es con tus fuerzas que lo vas a lograr, no es con tus habilidades, dice su palabra, sino con mi Santo Espíritu es que vas a poder vencer. Es que ahí es donde está la victoria, cuando doblas rodilla, cuando vienes a la iglesia, cuando lees su palabra, cuando ayunas, cuando te presentas con un corazón humilde delante de su presencia, es que hay victoria, es que hay fortaleza, es que hay nuevas fuerzas para levantarte, para seguir peleando, para seguir fructificando, y no para darle gloria a los hombres, y no para que el hermano o la hermana diga, ese hermano cómo tiene fruto, ese hermano qué bonito predica, ese hermano qué bonito canta, o qué bonito toca, porque todo lo que tienes y todo el fruto que puedas dar proviene de lo alto, proviene de Dios, proviene de la vid. El pámpano por sí solo no puede hacer nada, el pámpano por sí solo se marchita, ese pámpano por sí solo muere, pero cuando ese pámpano está unido a la vid, y en este caso usted y yo que estamos unidos a la vid verdadera, allá hay vida eterna, allá hay victoria, ahí usted va en camino a la vida eterna, ahí va usted en camino a recibir una corona, ahí va usted en camino a la morada celestial, pero solamente cuando usted se mantiene unido a esa vida verdadera, porque de otra manera nada podemos hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. O sea que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es que en tu nombre echamos demonios, es que yo daba mucho fruto, es que yo era un predicador excelente, es que yo era un evangelista excelente. Apartados de mí, no los conozco, no sé quiénes son, no son pámpanos verdaderos, no se mantuvieron unidos a esa vida verdadera, porque es necesario permanecer en ella, porque es la única forma en que podemos fructificar. Leíamos ahí en su palabra, separados de mí nada puedes hacer. Así que por más que grites, por más que brinques, por más que saltes, por más que te aprendas de memoria la Biblia, si no la vives conforme está escrito, nada puedes hacer. Dice su palabra, por sus frutos los conoceréis. No es por lo que brinque, no es por lo que salte, no es por lo que yo pueda gritar, no es por cómo yo me mueva, no es por lo bonito que yo pueda hablar, sino por los frutos, por ese amor que tú das por las almas, por ese gozo con el que caminas, por esa bondad, esa benignidad, por esa paciencia en medio de la prueba, por la fe que tienes cuando estás pasando por medio de una tribulación, por esa templanza, por esa mansedumbre, es que vas a ser conocido. Aleluya. No porque te aprendas de memoria la Biblia, sino porque estés viviendo la porción que estás leyendo, porque estés viviendo la palabra como está escrita, porque a su palabra ni se le quita ni se le añade. La palabra de Dios es perfecta y no necesitamos más. Hay que vivirla para poder dar ese fruto unido a la vid verdadera. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea que no solo vamos a llegar a la vida eterna, sino que mientras que estamos caminando aquí en esta tierra, el Señor, la vid verdadera, está atento a cada uno de sus pámpanos.
está atento al clamor de cada uno de ellos. Y dice su palabra que no se adormecerá el que guarda Israel. Y el que guarda Israel es el Dios creador de cielos y tierra. Es la vid verdadera. Y esa vid verdadera está atento a cada uno de sus pámpanos, al pendiente de su clamor, al pendiente de qué es lo que necesita. Pero es necesario que nosotros estemos fructificando, es necesario que nosotros estemos creciendo, que nos mantengamos unidos a esa vid y que esa vid esté conectada a nosotros, para que cuando usted clame, cuando usted levante las manos, Dios sabe que Él ya escuchó esa oración, Él ya escuchó esa petición, y en ese momento cuando usted clama, entonces viene la bendición. Pero no solo en medio de la prueba clamamos, no solo en medio de la lucha, sino cuando vengas al templo, levanta tu voz, clama por esa bendición. Cada día hay una bendición nueva para ti, pero es necesario que levantes tu voz, es necesario que levantes tus manos y clames por ella, porque el Señor tiene siempre hay algo especial para ti. Aleluya. Nadie que viene a un culto, cuando Jesús caminó aquí por la tierra, nadie que se le acercó se retiró igual. Nadie que vino a sus pies se retiró como llegó. Nadie que vino y le pidió algo, el Señor se lo negó. Dice su palabra que todos los que venían a Él eran sanados, eran libertados, recibían salvación, todos y cada uno de ellos. Así que lo que pidamos al Padre, Él nos lo dará. Pero ¿cómo hemos de pedir? Dejemos que sea el Espíritu Santo nuestro guía. Dejemos que todo lo que nosotros pidamos al Padre sea conforme a su perfecta voluntad, no conforme a lo que yo quiero, no conforme a los frutos que yo quiero dar, no conforme a la carne, porque si yo pido conforme a la carne, lo único que voy a estarle cumpliendo va a ser los deseos a la carne, y no voy a poder dar ese fruto que yo estoy obligado a dar. Pero cuando tú dejas que el Espíritu Santo guíe tu vida, cuando tú dejas que el Espíritu Santo guíe tus oraciones, cuando tú dejas que el Espíritu Santo interceda por ti, entonces vas a proveer para el Espíritu y vas a poder crecer y vas a poder dar ese fruto que necesitas dar para poder seguir adelante, para poder seguir peleando la buena batalla, para que el que está allá afuera, cuando te vea, diga: ese sí es un verdadero pámpano, ese sí es cristiano. Porque venimos aquí al templo y somos el mejor de todos los pámpanos, el más verde, pero salimos y somos otra cosa, vivimos otra vida allá afuera. Y unidos a la vida verdadera son las 24 horas, los 7 días de la semana. No únicamente cuando vienes al culto, no únicamente cuando doblas rodilla, no únicamente cuando estás pasando por una prueba, no únicamente cuando viene la lucha, el dolor, el sufrimiento. Entonces sí, Señor, yo soy tu pámpano, acuérdate de mí. No, en todo momento estamos obligados a permanecer en Él para poder fructificar. Alabamos Jehová. En su palabra hay un canto: bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios, acuérdate de dónde te sacó, acuérdate que fue Él quien te salvó, acuérdate que es necesario que estemos unidos a esa vid. Aleluya. Y cuando decía acuérdate de dónde te sacó, es no te olvides que sigues siendo pámpano. No te olvides que es necesario que sigas conectado a esa vid verdadera. Porque a veces se nos olvida. Como yo ya tengo un carro, ya no necesito. No. El corazón humilde es al que Dios ve de cerca. Ese es el que Dios levanta. Al altivo lo ve de lejos. Ese no va a producir fruto. Así que es necesario que nos mantengamos unidos a esa vid. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
Y el Señor levantó este templo y la encomienda es hacer discípulos, no hacer adeptos, no hacer únicamente miembros, no venir a la iglesia por venir simplemente, para que los hermanos vean que sí asisto. Y voy a levantar las manos, voy a dar para que los hermanos vean que sí oro, y que sí canto, y que sí leo la Biblia. No. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es necesario fructificar, es necesario dar ese fruto, es necesario que crezcamos. Así que sigamos adelante, busquemos cada día más de Dios, acerquémonos más a su presencia. Cuando tengas oportunidad, dobla rodilla, escudriña las Escrituras, no dejes de venir a su casa. Dice ahí en su palabra, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Es necesario buscar la presencia de Dios. Es necesario acercarse para poder crecer, para poder dar ese fruto. Así que esforcémonos, sigamos adelante. El Señor en esta tarde nos habla y nos dice que fructifiquemos, que demos ese fruto. Pero que no te preocupes, que no estás solo, que no tienes que darlo tú solo, que no es con tus fuerzas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que cuando el enemigo venga y te diga, mira tu condición, mira tu prueba, mira tu lucha, ya no sigas, ya no camines, ya es mucha Biblia, mucha oración, porque eso es lo que el enemigo quiere, que nos separemos de esa vid verdadera. Pero si fructificamos, si nos mantenemos unidos a esa vid verdadera, nada ni nadie podrá separarnos, dice la palabra, del amor de Cristo. Ni pruebas, ni tribulaciones, ni luchas, ni la misma muerte podrá separarnos del amor de Dios. Pero eso es cuando estamos fructificando. Así que esforcémonos porque hay un grande galardón esperando a aquellos pámpanos que se mantengan unidos a la vida verdadera. Vamos a venir al altar y antes, si hay alguno que aún no está unido a esa vida verdadera, que aún no ha sentido la libertad, que aún no ha sentido ese fruto dulce que la vida verdadera ofrece, hoy es el día. No estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Acércate a la vida verdadera. Acércate a la vida verdadera para que puedas dar ese fruto, para que puedas conocer el verdadero amor, la verdadera paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo Dios, que solo la vida verdadera te puede dar. Y si estás pasando por pruebas, si estás pasando por luchas, si has sentido que te quieres desprender de esa vida verdadera, hoy es el momento de recobrar nuevas fuerzas. Hoy es el momento de que te vuelvas a unir por completo a esa vida verdadera. Es el momento de que puedas sentir nuevamente esa comunión que sentiste desde el principio. Y si estás en esa vida verdadera, yo te invito a que te unas más todavía. A que tomes nuevas fuerzas para poder dar ese fruto, a que recobres fortaleza, para que Dios pueda levantarte en victoria y pueda seguir caminando en victoria. Porque usted y yo hemos sido llamados a vivir una vida de victoria. El cristiano siempre camina dando ese fruto en medio de la prueba y la lucha. El cristiano siempre está en victoria.
El cristiano siempre está lleno de gozo. El cristiano es el único que puede cantar y decir gloria a Dios a pesar de que no tenga nada, a pesar de que sienta que se está hundiendo. Sabemos que Dios está con cada uno de nosotros, que Dios nos sostiene de su mano. Así que el altar se abre, que pase al altar aquel que necesite la oración, aquel que quiera recobrar las fuerzas, aquel que ha sentido cargas, luchas, que siente que no puede. Hoy es el momento de recobrar esas fuerzas, de seguir unido a esa vida verdadera. En lo que usted pasa en su oración, Padre Santo.